Las hormigas del desierto asoman desde las profundidades y se lanzan a los arenales. Buscan comida por aquí, por allá, y en sus andanzas se van apartando de su casa más y más. Muchos después regresan desde lejos, cargando a duras penas los alimentos que han encontrado donde nada había. El desierto se burla de los mapas. La arena revuelta por el viento nunca está donde estaba. En esa ardiente inmensidad cualquiera se pierde, pero las hormigas recorren el camino más corto hacia su casa. Marchando en línea recta, sin vacilar, vuelven al exacto punto de salida y excavan hasta encontrar el minúsculo orificio que conduce a su hormiguero. Jamás confunden el rumbo, ni se meten en agujero ajeno. Nadie entiende cómo pueden saber tanto estos cerebritos que pesan 1 miligramo. Eduardo Galeano. El presentar este libro tiene algunas implicancias que deseo destacar. En primer lugar, la importancia de la militancia sindical en la educación. No es casualidad que este grupo de 25 docentes hayan realizado esta investigación en el marco del Departamento de Investigación Educativa de la revista Quehacer Educativo, que es uno de los hitos fundamentales en avances pedagógicos didácticos que realiza la FUNTEP, y que dichos docentes provengan de todo el país. Son profesionales que se comprometen con una ardua tarea que hace que se realicen foros en Montevideo, Fraiventos, Maldonado y Rivera. Quizá no se entienda porque aludo en este momento a la militancia sindical. Es en estas situaciones en que debemos recordar lo que decía Vasconi. Los militantes de la educación no solo tienen que luchar por las condiciones de trabajo, por tener representatividad en los órganos de enseñanza y por el salario. Lo tienen que hacer a diario en las aulas, en las escuelas. Un buen militante es el que lee con otros, indaga y socializa en cada lugar donde trabaja, procurando mejorar el aprendizaje de todos los alumnos. Este es un grupo de profesionales que en forma comprometida leyeron, interpretaron y buscaron respuestas para mejorar la enseñanza de las ciencias en la escuela. La profesionalidad de estos docentes es un excelente ejemplo de un buen militante. Donde existe un área de vacancia a investigar, allí comienzan a funcionar los grupos de educadores. Se sabe que la investigación es uno de los deberes en el magisterio y más aún la publicación de lo investigado. En segundo lugar, el peso que tiene en mi caso en una presentación la biografía personal, como alumna niña y alumna maestra en ciencias naturales. Tengo que reconocer mi agradecimiento a algunas personas. En mi infancia, a mis 8 años, la escuela con un modelo transmisivo me enseñaba los estados de la materia, la respiración de los seres vivos, y en mi casa me acercaban a la lectura de los cazadores de microbios, la vida de las abejas, la vida de Madame Curie. La escuela me enseñaba de una manera, mi familia me incentivaba la curiosidad, la creatividad, a partir de lecturas que respondían a mis preguntazos, aludiendo al doctor Blanco que menciona María. Continué mis aprendizajes en una orientación científica que también tenía mucho de modelo transmisivo y poco de modelo por indagación. En 1993, siendo maestra de la escuela de Irma Menéndez, una vez por semana teníamos a Silvia Iturralde reflexionando sobre nuestras prácticas y las de los estudiantes magisteriales. Aprendí mucho. Aprendí con alguien que sabe ciencias, que luego de ser maestra se especializó en el área de conocimiento. Aprendí que los buenos profesionales comparten y socializan con los demás el conocimiento didáctico a la hora de enseñar ciencias en las escuelas, de la humildad del saber ciencias y saber sobre las ciencias. ¿Qué son? ¿Cómo se elaboran? ¿Cómo cambian en el tiempo? En el 2000, en un arranque de autocrítica profunda, me inscribí en el curso de Ciencias Naturales con María Di Barbure y su equipo, una profesional que es química farmacéutica y un día decidió embarrarse en las escuelas y estudió todo acerca del desarrollo cognitivo para transformarse en una maestra más. Digo esto porque el fin de María es que los alumnos disfruten y puedan construir ciencias. Es de destacar que María es generosa con sus saberes disciplinares y didácticos, pero también lo fueron quienes hace 20 años confiaron plenamente en ella. Me refiero a Marina Orozco y a Teresita Francia. Una muestra más
que se debe trabajar interredes con la universidad y con enseñanza media. En aquellos 2 años de curso supe lo que era disfrutar, en la escuela que dirigía con los trabajos de campo que realizamos. Por eso lo de las hormigas, María. Logré ver alumnos participando con entusiasmo de la construcción de conceptos y no del mero descubrimiento. Percibí la curiosidad, el deseo y la pregunta constante en la escuela. Comencé a reconstruir conocimientos viejos y a enseñar desde el corazón y el laberinto, como proclamaba Juan Amos Comenio. Observé niños que luego de los talleres y frente a la grabación y desgrabación de sus dichos, argumentaban que eso no era lo que habían querido decir. Aprendí a escuchar y hablar con los niños de igual a igual, a escucharlos y debatir mediante la explicación y la argumentación. Jacques Rancière dice que no hay verdadera educación si no hay pensatividad. Y esto no es más que la afirmación que debemos promover, la capacidad de ver lo que se ve y saber qué pensar y qué hacer con ello. Entonces tengo que agradecer las pistas para pensar en las ciencias que me dieron mis padres, Silvia, María y Agustina Duris. Bravo, porque la lectura de sus trabajos me ayudan a seguir pensando. En tercer lugar, una síntesis del libro en sí mismo. En un artículo, La ciencia avanzada y sus objetos rezagados, Rancière explica que por mucho tiempo la filosofía trató de explicar la racionalidad en las prácticas científicas. En la actualidad, se pretende decir que su función es echar luz sobre los problemas de la vida cotidiana. Esta dicotomía es dolorosa, porque la ciencia pudo colocarse a sí misma en el régimen de lo cotidiano para permitirnos construir desde allí. En el programa escolar 2008 se puso el énfasis en el conocimiento de las ciencias de la naturaleza, las diferentes disciplinas, astronomía, geología, biología, química y física. Se partió en cada una de ellas de una red de conceptos que serán construidos desde los 3 años a 6º año y de una fundamentación disciplinaria y didáctica general donde la naturaleza es el objeto de estudio y el abordaje sistémico desde esas disciplinas. El texto curricular tomó la naturaleza como objeto de conocimiento para conocer y entender la realidad y sacudirla con preguntas, generando a partir de ellas dudas y más dudas que hagan repreguntarse. Este libro indaga e investiga en la naturaleza de la ciencia y en sus formas de presentarla y en la mirada crítica que tenemos que hacer los maestros. Se plantea la relación entre la ciencia y la ciencia que se enseña en la escuela. El punto de partida es lo que saben los niños acerca de algunos ejes estructurantes, lo que creen saber, y desde allí enseñarles a pensar críticamente. Si miramos el esquema de la página 24 del libro en cuestión, encontramos que con el programa 2008 avanzamos en las disciplinas y las palabras clave, en el cuerpo de conocimientos y las categorías conceptuales. A partir de investigaciones como estas, empezamos a ahondar en el territorio epistemológico, en la sintaxis y en las formas de explicar, argumentar, leer y decir ciencia. Vale explicar que en oportunidad de realizar reuniones con la Comisión de Ciencias de la Naturaleza en el marco de la propuesta de un nuevo programa, en alguna oportunidad se habló de la naturaleza de las ciencias, pero no se supo cómo abordarla. Este libro, El quehacer de la ciencia del científico al aula escolar, permite encontrar pistas para entender la importancia que todos sepamos la naturaleza de la ciencia y pone ejemplos como nivel 5 años, contenido el movimiento aparente del Sol. ¿Quién lo investiga en la ciencia? El astrónomo. ¿Cómo lo hace? Observación, medición, predicción. ¿Dónde? Fuera del observatorio astronómico. Esta nueva mirada al programa muestra cuál es la verdadera intención. El progreso se produce cuando alguien mira con ojos nuevos. El libro en sí hace que volvamos a reflexionar sobre estos avances en la historia de las ciencias, en las metaciencias a partir de lecturas, visionados y según Arduris Bravo e Izquierdo Aymerich, en el uso de la historia de la ciencia como ambientación, el uso del mecanismo cognitivo y discursivo de la analogía y el uso reflexivo de procedimientos científicos de naturaleza cognitivo-lingüística influenciados por los desarrollos actuales de aprender a hablar y escribir ciencias. La publicación de estas investigaciones
y su difusión masiva a todo el país a través del quehacer educativo revolucionará a los colectivos docentes que, apoyados por sus directores e inspectores, pensarán prácticas que apunten a indagar en el pensamiento científico de los niños de la misma manera que movilizó la investigación de Jordan de Becke hace 30 años. Al cerrar esta presentación, tiene mucho que ver con lo que pregonan estos 25 docentes al indagar con esta consigna: dibuja una persona que hace investigación científica tal como te la imaginas en un día de trabajo. 1945, Princeton, los ojos más tristes del mundo. Albert Einstein se siente como si su propia mano hubiera apretado el botón. Él no lo hizo, no hizo la bomba atómica, pero la bomba atómica no hubiera sido posible sin sus descubrimientos. Ahora Einstein quisiera haber sido otro, haberse dedicado al inofensivo oficio de reparar cañerías o levantar paredes, en vez de andar averiguando sentidos de la vida que otros usan para aniquilarla. Cuando era niño, un profesor le dijo: nunca llegarás a nada. Papando moscas con cara de estar en la luna, él se preguntaba cómo sería la luz vista por alguien que pudiera cabalgar un rayo. Cuando se hizo hombre, encontró la respuesta, que resultó ser la teoría de la relatividad. Recibió un premio Nobel y mereció varios más por las respuestas que desde entonces ha encontrado para otras preguntas, nacidas del misterioso vínculo entre las sonatas de Mozart y el teorema de Pitágoras, o nacidas de los desafiantes arabescos que dibuja en el aire el humo de su larguísima pipa. Einstein creía que la ciencia era una manera de revelar la belleza del universo. El más célebre de los sabios tiene los ojos más tristes de la historia de la humanidad. Eduardo Galeano, gracias por haberme invitado. En esa ardiente inmensidad cualquiera se pierde, pero las hormigas recorren el camino más corto hacia su casa, marchando en línea recta, sin vacilar, vuelven al exacto punto de salida y excavan hasta encontrar el minúsculo orificio que conduce a su hormiguero. Jamás confunden el rumbo. Buenas noches a todos, a todas. Es importantísimo para mí estar hoy en representación, como decían ustedes, de todos los compañeros. Y empezamos así. Las hormigas del desierto asoman desde las profundidades y se lanzan a los arenales. Buscan comida por aquí, por allá, y en sus andanzas se van apartando de su casa más y más. Muchos después regresan desde lejos, cargando a duras penas los alimentos que han encontrado donde nada había. El desierto se burla de los mapas. La arena revuelta por el viento nunca está donde estaba, ni se meten en agujero ajeno. Nadie entiende cómo pueden saber tanto estos cerebritos que pesan 1 miligramo. Eduardo Galeano. El presentar este libro tiene algunas implicancias que deseo destacar. En primer lugar, la importancia de la militancia sindical en la educación. No es casualidad que este grupo de 25 docentes hayan realizado esta investigación en el marco del Departamento de Investigación Educativa de la revista Quehacer Educativo, que es uno de los hitos fundamentales en avances pedagógicos didácticos que realiza la FUNTEP, y que dichos docentes provengan de todo el país. Son profesionales que se comprometen con una ardua tarea